Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión especial de su programa Desde la Raíz, que se transmite todos los sábados por Facebook Live Radio Numancia a partir de las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche en el prestigiado espacio de Sin Línea MX, con repetición los martes a las 11 de la mañana. El día de hoy es verdaderamente muy importante porque vamos a rendir homenaje y vamos a comentar aquella masacre terrible, un crimen de lesa humanidad ocurrido un 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador, en frontera con Colombia. Una masacre ordenada, orquestada por el gobierno norteamericano y su asesino en turno llamado Álvaro Uribe Vélez, contra 5 estudiantes de una grandeza enorme, que son ejemplo para todas las universidades, ejemplo para toda la juventud, ejemplo internacional de estatura moral, de solidaridad, de conciencia social. Los estudiantes se encontraban en Sucumbíos, en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se encontraba ahí el comandante, un comandante muy prestigiado, Raúl Reyes, y contra él fue la operación de ese ataque espantoso, imperdonable, a ese campamento donde fallecieron 4 de los estudiantes mexicanos y sobrevivió solamente una. Verónica Natalia Velázquez, Soren Ulises Avilés, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo, ellos 4 lamentablemente perdieron la vida, pero su espíritu sigue presente entre nosotros. Y Lucía Moret Álvarez, la única sobreviviente que durante el manchado, criminal gobierno de Felipe Calderón Hinojosa sufrió una persecución infame y todavía este crimen sigue impune. Aquí me da muchísimo gusto, es un placer de verdad de recibir en el programa a Ivana Minault, miembro de la Federación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Ivana, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. No, gracias a usted por la invitación. Sí, tenemos también a la señora Ana María Ramírez, madre de Verónica Velázquez, una de las estudiantes lamentablemente fallecidas. Doña Ana María, es un placer recibirla en este programa. Muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Y tenemos a don Álvaro González, padre de Juan González del Castillo, otro de los estudiantes fallecidos. Don Álvaro, nuevamente es un placer volverlo a saludar. Muy buenas noches. Igualmente, Patricia. Y también tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, muy buenas noches. Gracias a ti por el espacio, Patricia, y a todos los que están aquí presentes y los que nos siguen en esta transmisión. Como siempre, agradecemos la hospitalidad, la generosidad de Frauke Jonas y de Jesús Segovia, discúlpenme, Jesús Segovia, que son tan gentiles de albergar este espacio para que salga al aire y se conozca, sobre todo se conozca los temas que comentamos aquí. Muy bien, pues sin más introducción, nada más decimos que se seguirá luchando porque se haga justicia en este caso, que está revestido de una enorme impunidad, de mucha inmoralidad y una gran criminalidad.
porque estos estudiantes verdaderamente merecen, y sus familiares merecen que se haga justicia. Muy bien, pues a reserva de que al rato se va a unir mi cotitular, el periodista boliviano Fernando Valdivia, desde Bolivia, vamos a dar inicio a este programa y me gustaría muchísimo, don Álvaro, si es tan amable, en decirnos qué quiere decirle a nuestro público, qué quiere decirnos, don Álvaro, de este crimen tan espantoso. Bueno, en primer lugar, pues estamos en una fase importante porque recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2014 nuestra denuncia contra Colombia, Ecuador y México. Y a finales del año pasado, principios de este, ya vemos un paso importante para que sea admitido nuestro caso en este tribunal que es internacional. Y pues en ese paso estamos ahorita, tenemos esperanza de que se pueda lograr algo ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como estamos pues en esa fase de muy con cierto nerviosismo, pero con mucha esperanza de que se nos haga caso, que se vuelva a tocar nuestro tema, que no sea olvidado, que nuestros muchachos, como tú lo has mencionado también, pues ellos están presentes, ellos nos siguen en su espíritu y estamos pues en esa lucha que no hemos abandonado. Muchísimas gracias, don Álvaro. Doña Ana María, usted también sufrió uno de los dolores más, bueno, yo creo que no hay comparación para el dolor que una madre o un padre sienten con la pérdida de su hijo o su hija, y sobre todo en circunstancias como las ocurridas aquel fatídico 1 de marzo de 2008. Adelante, doña Ana María. Pues sí, es un dolor que pues inexplicable, que se siente una impotencia, y el ver que pasa el tiempo y no se hace justicia, entonces eso pues duele aún más. Pues a pesar de que pasan los años, el dolor sigue ahí, ya no como al principio, pero todavía el dolor está ahí. Y por eso pues seguimos luchando, porque nosotros lo que queremos es que se logre la justicia. Doña Ana María, casi no se le escucha. ¿Podría elevar el volumen? A ver, permítame tantito. A ver, ahora. Un poquito mejor, gracias. Sí, y pues ahorita pues estamos esperando a ver si ojalá y ya logremos algo, que se haga justicia para poder, creo que con eso aminoraría un poquito nuestro dolor, el ver que se haga justicia. Gracias, señora Ana María. Ivana, me gustaría mucho tu perspectiva. Hasta dónde ustedes han luchado muchísimo junto con los padres de las víctimas de Sucumbíos, junto con Adrián Ramírez, junto con la LIMED, muchos luchadores sociales están pendientes de este caso. ¿Cómo ves el panorama ahora que está en la CIDH? Sí, nosotros llevamos el caso como junto a la Liga Mexicana de Derechos Humanos desde ya 13 años, porque ya son 13 años que pasaron los hechos. Y entonces sí, se presentaron 2 denuncias, una en frente de la Procuraduría de México y una en Ecuador, en la Fiscalía de Ecuador, pero ninguno de los 2 países, ni tampoco Colombia, que tenía que investigar de oficio, pudo dar una respuesta sobre lo que pasó, aclarecer los hechos, identificar los responsables. Así que realmente nosotros, para obtener justicia, nos obliga a llevar el caso en frente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es lo que se hizo. El 25 de marzo de 2014 se presentó la petición y ahora ya pasó por la comisión. 2 estados no quisieron colaborar, tanto Ecuador como México no mandaron sus observaciones. Entonces, lo que muestra de nuevo la falta de voluntad, la falta de colaboración que sigue 13 años después. Entonces, lo que hizo la comisión para acelerar el proceso es juntar admisibilidad y fondo, tanto en el caso de Ecuador como de México. El Estado de Colombia, él sí mandó sus observaciones. Nosotros como Fundación INRED contestamos a sus observaciones y ahora entonces la próxima etapa es pasar a la admisibilidad. Entonces, por el momento estamos en un tiempo de espera, esperando la admisibilidad para el caso de Colombia y la admisibilidad y el fondo para Ecuador como México. Pero ahí vamos, seguimos luchando en frente de la Corte Interamericana para finalmente ya obtener justicia después de 13 años. Muchas gracias, Ivana. Adrián Ramírez, pues estamos en México. 2014 era otro momento en la historia de este país, era otro gobierno, un gobierno profundamente violatorio de todos los derechos humanos habidos y por haber, y el anterior más, iguales. Es perfectamente entendible que el gobierno de Peña Nieto pues no se haya interesado siquiera. El de Calderón ya para qué hablamos, ¿no? Pues es un gobierno asesino, pero el de Peña Nieto también, Adrián. Pero me llama la atención, hoy existe otra administración, existe otra voluntad, se han cerrado penales, tú lo sabes, o sea, lo sabemos, y existe otra voluntad. ¿Qué caminos o qué esfuerzos se han hecho, Adrián, para aquí en México, bajo esta nueva administración, en primer lugar, se siga promoviendo la justicia para estos jóvenes mexicanos? Es absolutamente indispensable. Son un ejemplo en universidades. Es decir, ¿qué se está haciendo aparte de lo que hace la LIMED, pero algún otro canal, digamos, a través de la mañanera, para que se mantenga vivo esto, ¿sí?, en un foro tan visto como es la mañanera? Sí. Bueno, creo que es importante retomar el origen del programa, que es desde la raíz. Desde la raíz entendemos que hubo un asunto geopolítico que intentó cambiar la correlación latinoamericana y en general de las Américas, con este golpe estratégico a un proceso de negociación de paz que hubiera acortado mucho el dolor y la multiplicidad de ejecuciones extrajudiciales que siguieron a partir de este modelo. No perdamos de vista la participación de las tecnologías israelíes y de la asesoría de Israel, de Estados Unidos, y que en este acuerdo humanitario que se buscaba y que toleraba el gobierno de Colombia, se actuó en el territorio ecuatoriano para aniquilar y ejecutar extrajudicialmente a 25 personas que se encontraban ahí y 3 mujeres que quedaron sobrevivientes. No hubo heridos. Los 3 heridos estaban en una parte más lejana al centro del ataque. Eso les preservó la vida, pero no hubo detenidos tampoco. Todos fueron muertos. Solo el cadáver de Raúl Reyes y Aizala, por error, fueron llevados a Colombia. Dejaron ahí, no preservaron el lugar de los hechos, lo modificaron. No informaron a Ecuador de la acción, y cuando informaron dijeron que se trató de un ataque y que tuvieron que repelerlo. Después se demostró que no. Y bueno, estamos en un conflicto que es un delito de lesa humanidad, el cual no prescribe y que contó con la complicidad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Peña Nieto. Además, no solamente la complicidad, sino de que hoy cada vez recopilamos más información que nos hace ver que actuaron de conjunto y que se permitió que el personal del DAS, de los órganos de inteligencia colombianos, tuvieran injerencia en México para investigar a los jóvenes desde antes que salieran, a todos los grupos vinculados a la solidaridad con Colombia, y de esa manera se actuó.
El gobierno de Peña Nieto no solamente se distanció de Calderón, sino que incluso nombró a Óscar Adolfo Naranjo Trujillo su asesor en seguridad nacional, un asesor especial gracias a la lucha de los familiares. Eso hay que destacarlo mucho, que estuvieron haciendo énfasis y cada vez que había oportunidad señalaban, y cada vez que venían funcionarios de Colombia se presentaron y lograron que se retirara de México Óscar Adolfo Naranjo Trujillo. La denuncia está abierta y creo que ahora vamos a la otra parte. Vamos a la parte de Sin Línea. Y en la parte de Sin Línea, hoy tenemos que pedirle al gobierno actual que vigile todas las cadenas de mando inferiores a su voluntad, porque la Cancillería no ha respondido, la Cancillería no se ha ocupado, no ha atendido las peticiones atentas que se han dado. La Fiscalía General de la República no ha investigado suficientemente, ha aceptado que le den cualquier información y con cualquier pretexto intentan cerrar el expediente. Entonces, estas son situaciones de Estado que, más allá de la voluntad que refleja el nuevo gobierno, tiene que tomar en cuenta que lo que estamos planteándole nosotros debe ser considerado para que se corrija, se supla y sobre todo se vaya extirpando la corrupción, se vaya extirpando este narcoestado policíaco militar y surja la lucha contra la impunidad y la reparación de daños para las víctimas, cuyo factor fundamental es el castigo a los responsables. Los familiares han insistido mucho de que la reparación, primero que nada, debe ser la sanción a la cadena de mando de responsables en Colombia, de los que ejecutaron el operativo Fénix, desde el expresidente de la República, el segundo presidente Juan Manuel Santos, y de ahí toda la cadena de mando hacia abajo. Ese es el meollo del asunto. Y gracias por darnos el espacio, Patricia, compañero, no recuerdo tu nombre, pero muchísimas gracias a quienes hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, Adrián. Hay que traer a colación lo siguiente. Como tú sabes, nosotros hemos dado seguimiento desde 2013 a varios casos que de veras han cubierto la administración de Fox, Calderón y Peña de ¿cómo le diríamos? Un manto de desvergüenza, de oprobio inenarrable. La Fiscalía, y lo voy a decir, voy a repetir lo que siempre he dicho. O sea, desafortunadamente, la Fiscalía ha quedado corta. Esa es mi percepción y creo que es compartida por mucha gente. Pero voy a hablar de mi percepción. Ha quedado corta porque es nuestra percepción, es nuestra convicción que dentro de ese aparato todavía hay gente que está solapando, está encubriendo a criminales. Esa es la realidad. Hay casos terribles. Está el de los 5 estudiantes, pero está el caso Wallace, está el caso de Pablo Solórzano, tú los conoces, Adrián. Está el caso de Antonio Barragán Carrasco, está el caso de Israel Vallarta. Han esperado años. Entonces aquí el llamado que haces es perfectamente correcto. Es perfectamente correcto. Creo que se tiene que seguir exigiendo, porque estamos en nuestro derecho y es nuestra obligación moral, exigirle a la Fiscalía, exigirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí?, que haga lo que tiene que hacer. Porque lo que no se puede permitir es que esto se quede impune. Y no basta con la voluntad indiscutible de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros aquí de este lado de la sociedad tenemos que seguir presionando, Adrián. Es absolutamente indispensable, porque esto no se puede permitir, no se puede permitir. Entonces, bajo esto, yo quisiera volver con don Álvaro González.
Ustedes tuvieron un evento, platíquenos de ese evento, este evento reciente. ¿Te refieres al taller que llevamos con INRED? Así es. Sí, sí, es un taller muy interesante, muy importante, porque vino una delegación de 4 chicas, entre ellas está Ivana. Ella nos explicó la parte jurídica y nos explicaban las posibilidades que se tienen que abordar dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la llamada primera etapa de amistosa, que se le llama, o llevar finalmente a juicio. Esas serían las dos posiciones. Y para nosotros fue bastante ilustrativo, nos ayudó mucho para poder decidir por qué camino seguir, el que más creo que sea conveniente. Entonces, en ese sentido, fue muy, en 2 días completos estuvimos en ese taller y pues realmente es maravilloso la ayuda que hemos recibido de INRED, así como la de Adrián a través de la LINED, ¿no? Entonces sí ha sido un paso también ahí importante, la ayuda que siempre hemos recibido desde Ecuador, a través de Luis Ángel allá Saavedra, que es el que dirige, que realmente es una persona muy combativa por los derechos humanos, y realmente pues estamos en esa situación. Y pues yo nada más quiero comentar el caso del asesino de Álvaro Uribe, que yo creo que también debemos ver y seguir el caso en Colombia. Como tú sabes, Álvaro Uribe fue detenido, aunque de manera domiciliaria, pero hubo una detención ahí. O sea que hay algunos pasos, hay algo que dentro de Colombia se está moviendo en contra de este asesino, porque no solamente ha sido un asesino de nuestros hijos, sino ha sido un asesino múltiple, un narcotraficante comprobado, un paramilitar, verdaderamente una persona muy, muy negativa. Entonces esto es lo que quería también comentar, y pues yo agradezco mucho a estas organizaciones que nos están apoyando, INRED y la LINED. Muchas gracias, don Álvaro. Antes de pasar contigo, Ivana, es imprescindible, doña Ana María, Adrián, los que nos están escuchando, es imprescindible reivindicar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es imprescindible, porque se les ha querido satanizar como si fueran unos delincuentes, como si nada. Hubo acuerdos en La Habana precisamente para que se terminara toda esta larga historia de muertes, de sangre en Colombia, porque los miembros de las FARC, unos revolucionarios, tan revolucionarios como fueron el millón de mexicanos que murió en nuestra Revolución Mexicana, de ese tamaño estamos hablando. Lo que buscaban era justicia en un país que está controlado al 100% por el gobierno norteamericano. Es el patio trasero por excelencia del gobierno norteamericano para todas sus operaciones de drogas, donde la DEA opera con una impunidad espantosa. Entonces las FARC son gente patriota que se opone a un statu quo favorable no solamente a los intereses del gobierno norteamericano, que está íntimamente ligado con el narcotráfico. Esto hay que decirlo así. Hay que reivindicar a esos guerrilleros y, por supuesto, que sus hijos, con esa sabiduría que los caracterizaba, sabían quiénes eran los miembros de las FARC y estaban ahí en solidaridad.
Es decir, es importantísimo aclarar esto. Y que el gobierno colombiano los traicionó. A pesar de que se firmaron acuerdos en La Habana, no han cumplido uno solo, ni uno solo. Y sigue Iván Duque siguiendo órdenes del gobierno norteamericano porque lo que pasa en Colombia sale de la embajada gringa, ¿no? Entonces aquí, Ivana, ¿cuál es tu mirada? Porque estando esto como está, e independientemente de que haya triunfado el señor Biden, a mí no me parece que haya una gran diferencia entre Biden y Trump, en el sentido de genuinamente sacar las garras de Colombia y permitir que se haga justicia. Adelante, Ivana. No, sí, realmente este caso es algo que es más grande que las voluntades políticas, porque lo vimos en México, pasó de gobierno de derecha a izquierda, y igual ninguno de los gobiernos quiere colaborar con el caso y hacer justicia. Así que realmente, justo como lo dijo don Álvaro, nosotros ahora en este momento del proceso en frente de la CIDH, se ofrece la posibilidad de una solución amistosa. Entonces, realmente, Adrián, como el INRED, los dos dimos nuestra opinión, dimos las herramientas jurídicas, técnicas para entender lo que es una solución amistosa, pero allí será la decisión de los familiares llevar una solución amistosa o no con los gobiernos, tomando en cuenta que durante estos 13 años no hubo colaboración y hubo, como usted lo dijo muy bien, hubo en los medios de comunicación, pintaron una imagen horrible de estos jóvenes. Entonces realmente no sé si se podría llegar a una solución amistosa, pero ahí lo dejo al criterio de los familiares. Pero bueno, sobre todo porque en llevar el caso en frente de la Corte sería también llevar como que crear un precedente que podría servir de ejemplo para todos los otros casos, como usted dijo, que no es un caso único el caso de Sucumbío, sino que realmente es algo estructural en toda América Latina, no solo en México, Ecuador, Colombia, sino en toda América Latina. Podemos observar violaciones de derechos humanos muy graves. Entonces esperemos que sí se da una decisión favorable en frente de la Corte, se haya un precedente que pueda cambiar las cosas estructuralmente. Y también como medidas de reparación, Adrián lo dijo muy bien, realmente para los familiares no es lo más importante una compensación económica, sino que es ya obtener justicia y sobre todo identificar los responsables y que los tres gobiernos asumen su responsabilidad, lo que no hicieron hasta ahora. Y también otra de las medidas muy, muy importantes realmente es que se haga una dignificación de las víctimas, que se haga disculpas públicas, que se restablezca la imagen de estos 4 o 5 estudiantes con Lucia Moret, que como que realmente para los familiares eso fue más doloroso aún que perder como que sus hijos, que se les pinta como guerrilleros, terroristas, y eso es horrible, y solamente eso hay que... Una de las medidas de reparación sería también eso, sería restablecer la imagen de estos 4 muchachos que eran realmente estudiantes muy brillantes, inteligentes, muy solidarios, como usted lo pintó, lo dijo muy bien al principio de esta sesión. Fueron estudiantes, solamente fueron niños muy, muy listos, muy inteligentes, ya muy combativos, muy luchadores también. Entonces eso hay que restablecer la verdad y decir que ahí les dejo contar a sus familiares, mucho mejor que yo, como eran sus familiares, pero eso sí hay que restablecer y será algo que vamos a pedir también en frente de la Corte. Muchísimas gracias. Adrián, como bien dice Iber, eran jóvenes ejemplares con este sentimiento, esta noción de que México es parte de una patria grande en la que lo que nos tiene que interesar lo que pase en Colombia, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador, lo que pase en la patria grande de Bolívar, ¿no? Y eso, como acaba de decir Ivette, hay que restituirlo, hay que ponerlo acá, es parte de la reparación, reconocer quiénes eran estos 5 extraordinarios jóvenes y
rescatar esa imagen y también rescatar la imagen del guerrillero, porque aunque ahora se diga que ya las revoluciones son pacíficas, está bien, pero eso no significa que la lucha de las FARC y de otros ejércitos revolucionarios carezca del gran mérito que tiene, porque no es fácil ser un revolucionario. Se necesita amor, como decía el Che Guevara. Es amor lo que mueve a un revolucionario. Adelante, Adrián. Sí, bueno, sin hacer apología de la violencia, no, hay que comentar, hay que comentar con mucha firmeza que el segundo párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: esta declaración se erige con la finalidad de que los pueblos no tengan que ejercer el supremo recurso contra la rebelión y la tiranía. O sea, el supremo recurso de tratar de cambiar el curso de la historia de los países es el recurso último al que apela la Comisión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero también aquí hay que comentar que los muchachos en México no habían cometido delito alguno. En Ecuador entraron formalmente. Fueron al segundo encuentro continental bolivariano que estaba buscando esa integración y que ahí, ante la efervescencia del acuerdo humanitario que se estaba gestando, fueron invitados a visitar ese campamento. En ese campamento habían estado diplomáticos, otros estudiantes, intelectuales, personal que estaba haciendo este vínculo con las embajadas para lograr el acuerdo. Es decir, sabía perfectamente el gobierno que ahí estaban personas que no eran combatientes. E incluso, si revisamos el operativo, aún aceptando que pudiera tratarse de un conflicto de orden armado no convencional y un conflicto de este orden, los principios del derecho internacional humanitario no se cumplieron. Se atacó un campamento de personas que se encontraban dormidas, se roqueteó. La mayoría de las personas que fallecieron en ese campamento fueron ejecutadas por la expansión de las bombas que calcinó los cuerpos. Segundo, vino una segunda fase de ametrallamiento donde con helicópteros descendieron y fueron rafagueando a quienes ahí se encontraban, y después viene ya el aterrizaje de los militares y policías, y ejecutan cuando menos a 4 personas con tiros de corta distancia por la espalda. O sea, eso no hay ningún recurso que pueda apelarse para decir que ahí hubo defensa efectiva, que el uso de la fuerza se aplicó con proporcionalidad, como lo dice el Estado colombiano. No, ahí fue una ejecución extrajudicial. Nunca se habla del operativo Fénix y la respuesta que da el gobierno colombiano. Nunca habla de detención. Siempre habla de neutralizar y dar de baja a Raúl Reyes y los integrantes del Frente 48. Es decir, es un operativo muy exitoso. Sí, claro. Mataron a todos, no tuvieron ellos una sola baja y cambiaron el curso de la historia. Y estamos pagando las consecuencias de todo eso, porque además fue la extraterritorialidad del conflicto. El conflicto se fue a México, se nos vino aquí a México y tuvimos una escalada todavía mayor de lo que ya estábamos viviendo al principio de Calderón, y siguió continuado con Peña Nieto, y todavía no logramos desarticularlo, no se logra desarticular. Lo mismo pasó en los demás países. Es la escalada de bloqueo contra Venezuela, las acciones que fueron desestabilizando y desestructurando a Nicaragua, que hoy lo tiene en una situación compleja, es lo que dio el devenir después para el golpe de Estado en Bolivia, y las acciones que se habían dado también previas en el golpe de Estado en Honduras. Es decir, cambiar la geopolítica internacional fue muy grave.
Y por eso, como bien tú lo dices, nuestra patria grande es la patria que es América. Y quisiera comentar que un día reunidos con los familiares estábamos en la casa de don Álvaro y Rita, y nos comentaban que a Juan le gustaban mucho los colibríes, y que los colibríes, a partir de ese periodo, Rita se percató que venían con más frecuencia. Ahí se paraban en la ventana, vivían en un 15º piso, me parece, y allí en la ventana andaban los colibríes, y de eso salió esto que voy a leerles. Nutridos de la dulzura de las flores, están aquí con nosotros, siempre activos, aleteantes, siempre llenos de color, multicolores, tornasolados, con el color de los colores, con todos los colores de nuestros pueblos. Los colibríes vuelan con nosotros, están aquí. Son los muchachos, los que salieron de México y volaron por el continente y se unieron en Ecuador, a la mitad de la tierra. Uno de ellos se posó en Nicaragua. Lucía Moret, que afortunadamente preservó la vida, con nuestros ancestros en náhuatl, en Cenzostle, en raza, en espíritu, en ciencia, en patria, en nuestra patria que es América, la de la dulzura de las flores, la de los colibríes. Cuenta la leyenda que Juan, Soren, Verónica y Fernando son colibríes que vuelan por Tlatelolco. Miremos los colibríes, ahí están los muchachos. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Un homenaje muy merecido. Es importantísimo, antes de que doña Rita nos hable de Verónica, que nos hable de Verónica, y don Álvaro nos hable de Juan, quiénes eran. Antes de eso, es importante recalcar que el derecho a defender la vida es inalienable. Es un derecho con el que se nace, es un derecho natural. Luego, entonces, cuando un gobierno que viola absolutamente todos los derechos inalienables con los que nace cada ser humano, las medidas que se toman para defender la vida son perfectamente admisibles, y en eso se basa ese párrafo que leíste de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque si a mí vienen y me amenazan, mi derecho natural es defenderme. Y lo que han hecho estos gobiernos es no solamente amenazar, han matado literalmente a miles de ciudadanos. Eso es inadmisible. Es violencia causa. Es violencia causa. Luego, entonces, lo que hace un revolucionario no es solamente querer preservar su propio futuro, sino el futuro de toda una comunidad. Y eso hay que respetarlo. Como dices, Adrián, no estamos haciendo apología de la violencia. Violencia no solamente se ejerce con un arma. La violencia se ejerce aplicando políticas que tienden a empobrecer y a privar de los derechos naturales a los ciudadanos. Eso es violencia, y es violencia causa. Entonces, por eso son las revoluciones, y las revoluciones hay que respetarlas, armadas o pacíficas, hay que respetarlas. Doña Ana María, platíquenos, ¿quién era Verónica? Pues Verónica era una muchacha muy inteligente, era muy cariñosa conmigo, siempre estaba al pendiente de mí, muy detallista, siempre me llegaba, en las noches que llegaba de la escuela, siempre me llegaba con algo, que una flor, que un chocolate, que unos aretes, bueno, cualquier cosita, cosas simples, pero para mí eran muy importantes. Y nunca me dio ningún problema, siempre fue buena estudiante. Jamás tuve problemas con ella de ningún tipo. Cuando murió mi esposo, su papá de ella se apegó más a mí, ella me ayudó a salir adelante. Y todas las noches que llegaba de la escuela, yo la esperaba para que cenara y nos poníamos a platicar.
Entonces, cuando ella se fue al viaje, nos despedimos y me dijo, mami, ya me voy, ya no vas a tener con quién echar chisme. Y ya le dije, pues ya cuando regreses te voy a guardar todos los chismes para que platiquemos. Pero ella se fue con mucha ilusión a ese viaje, un viaje que pues ella lo hacía con, porque ella hacía aretes, ahí en la universidad vendía libros y ahí sentada vendiendo sus libros se ponía a tejer, hacía unos aretes tejidos muy bonitos, que no supe dónde los aprendió a hacer, pero muy bonitos y los vendía muy bien ahí en la universidad. Y con eso se pagaba sus viajes porque ella era muy ahorrativa. Se llevaba la comida de la casa, hasta su agua se llevaba para no gastar. Y entonces, pues iba ahorrando para sus viajes porque pues para mí era muy difícil, pues ayudarla. Pero sí, y ahí en la universidad tenían ellos una cátedra que eran muy reconocidos por esa cátedra que daban porque los admiraban mucho. Y yo me acuerdo que algunos maestros se acercaron a mí ahí cuando fuimos a la universidad y me dijeron que ellos sabían quiénes eran los muchachos, sabían que eran buenos muchachos y que los admiraban mucho por esa cátedra que llevaban. Por eso eran muy, muy conocidos ahí y admirados, porque llevaban una cátedra muy bonita. Sí. Muchas gracias, doña Anita, muchas gracias. Fer, antes de pasar contigo, me gustaría mucho una semblanza. ¿Quién era Juan, don Álvaro? ¿Quién era? Bueno, ahorita escuchando a la señora Ana María, pues los recuerdo también a Verónica y recuerdo a Fernando. El que sí no recuerdo es a Soren, pero eran grandes amigos. Juan y Verónica estudiaban estudios latinoamericanos. Ellos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues realmente fueron estudiantes muy destacados, porque no solamente fueron de aula o de biblioteca, sino que realmente tenían una actividad política, pero también como estudiantes. A mí me dio varias muestras, Juan, de sus conocimientos de la política internacional, la política latinoamericana. Por decir un ejemplo, yo recuerdo que los amigos, tenemos unos amigos chilenos que estaba en campaña la señora Bachelet, que como sabemos su padre fue torturado durante la dictadura de Pinochet y todos pensábamos que esta persona iba a hacer cambios importantes en Chile. Y yo me acuerdo que mi hijo me dijo, no, papá, esa señora no va a hacer los cambios. Y así fue, efectivamente, como si hubiese predecido o como si hubiera visto el futuro, él me decía, así va a pasar. Y de política nacional igual, él me daba realmente una enseñanza. Y Juan en lo particular, pues tenía una gran virtud, no era ambicioso de dinero. Él nunca tuvo ambiciones de tener un carro, tener vacaciones o vestir ropa de marca, nada de eso. Él fue siempre una persona sencilla, que nunca nos pedía dinero. Muchas veces su mamá o yo eran los que le comprábamos la ropa porque él nunca nos pedía.
Entonces era una cualidad en él que era una persona muy sencilla, muy noble y que siempre estaba con las mejores causas. Iba a las manifestaciones en apoyo de la Revolución Cubana, en apoyo a Palestina, en fin, era una persona muy consciente de la realidad de lo que estaba pasando en el mundo. Y obviamente el ir allá a Ecuador, pues era algo de conocimiento, porque él estaba haciendo su tesis sobre la guerrilla colombiana, y en especial él estaba muy interesado en la música. Parecía así como que un tema que no nadie lo aborda o que nadie lo abordaba en ese momento. Él realmente tenía esa inquietud, y yo creo que ese fue uno de los motivos por el cual fue ese campamento. Y los demás muchachos igual, pues realmente todos tenían como un eje el estudio de la guerrilla, y de ahí partir para hacer sus tesis. De hecho, la única que lo logró fue Lucía, que efectivamente hizo sobre el teatro, sobre la guerrilla. Y pues sí, ese fue el Juan que yo recuerdo, que pues realmente pues era inteligente en el sentido de que yo recuerdo que en muchas cosas aprendía muy rápido. Yo veía que, por ejemplo, en un curso que llevamos juntos de computación, cuando el que nos llevaba el curso salió y nos dejaba ejercicios, la mayor parte éramos adultos, y él era un jovencito, un muchachito de 13, 14 años, y todos los adultos recurrían a él para decirle, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces aquí? ¿No? Entonces él les decía cómo. O sea, aprendía muy rápido las cosas, y así yo veía en otras cosas, ¿no? Desde aprender a manejar la bicicleta o nadar, en fin, él era activo en y en otras actividades, ¿no? Pero sabía aprender bien, y siempre voy a tener ese recuerdo de su risa, de cuando platicaba con sus compañeros, cuando se reunían en casa. Entre ellos estaban los compañeros que se fueron con él. Gracias, don Álvaro. Gracias, don Álvaro. Estamos ya cerrando. Esta sería una última ronda, pero me gustaría mucho que mi cotitular, el periodista Fernando Valdivia desde Bolivia, un país querido que ha sufrido también la injerencia, ¿no?, de este gobierno criminal que es el gobierno norteamericano, injerencia terrible, ¿no? Que ya, en fin. Mi querido Fernando, adelante. ¿Qué nos dices de esta otra crimen de lesa humanidad contra estos 5 extraordinarios jóvenes mexicanos? Fernando, buenas noches. Muchas gracias, Patricia. Bueno, primero que nada, expresar mi absoluta y sincera solidaridad con la familia, con los familiares de los compañeros asesinados. Da muchísima pena saber que se ha cortado la vida de jóvenes que hoy en día podrían estar aportando tanto a nuestro querido México, a nuestra querida patria grande. Pero eso es el imperialismo, ese monstruo que ciega vidas justamente por defender sus propios intereses. Quien les habla, queridos compañeros, ha trabajado durante 2 años en la Comisión de la Verdad en Bolivia, justamente con el propósito de desentrañar muchísimos de los crímenes que se cometieron en épocas dictatoriales en nuestro país. Y podemos lamentablemente confirmar
que todos los crímenes que se han cometido en Bolivia por las dictaduras y todos los crímenes que se cometen en nuestra América tienen un autor intelectual que no es necesario volver a nombrarlo. Ese autor intelectual que manda a matar porque quienes se oponen a sus intereses son sus enemigos. Y lamentablemente hasta el día de hoy no se ha hecho justicia en ninguno de nuestros países, porque ninguno de esos que hoy en día ostentan incluso premios Nobel de la Paz ha sido juzgado. Y lo que ha ocurrido en Colombia es parte de lo que oficialmente en ese periodo el gobierno colombiano hoy hace muy poco ha reconocido con un número fatídico de 6.204 asesinados por las fuerzas militares. Son muchos más. Los organismos de derechos humanos creemos que sobrepasan los 100.000. Y estos crímenes no han sido crímenes que se han hecho al azar. Son crímenes perpetrados con frialdad, planificados y ejecutados con absoluta frialdad, con la finalidad de sentar un escarmiento a nuestros pueblos. Entonces, lo menos que podemos decirles a ustedes es que debemos continuar con nuestras tareas de solidaridad, de desentrañamiento de estos hechos y sobre todo de evitar que el manto de olvido se cierna sobre estas figuras jóvenes que hoy en día constituyen un ejemplo para América Latina. Y desde Bolivia, por supuesto, nuestra absoluta solidaridad y el propósito de continuar divulgando este caso para que al menos en la memoria de nuestros pueblos sepamos qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. Ivana Minault, ¿con qué cierras este programa que esperamos no sea el último? Muy simplemente reiterar nuestro compromiso como red, como luchadores de derechos humanos. Vamos a seguir luchando y reiterar nuestro compromiso con el caso Sucumbíos. Nosotros vamos a acompañar a los familiares hasta que se haga justicia el tiempo que sea necesario. Y vamos a seguir acompañando todos los otros casos que igual hay violaciones de derechos humanos, porque como Asociación de Derechos Humanos tenemos trabajo para los próximos años sin problema. No vamos a tener que seguir luchando durante muchos años, pero por eso estamos y finalmente lo importante y lo esencial de nuestro trabajo es que los familiares puedan ya finalmente, después de 13 años, descansar y hacer todo este proceso de duelo que no pudieron hacer por la falta de justicia, la falta de verdad que podemos culpar a los tres gobiernos, tanto Colombia, Ecuador como México, que no hicieron lo suficiente, no hicieron una investigación diligente, y solo no dieron este derecho que es básico, que es el derecho a la justicia. Entonces ahí seguimos luchando y acompañando a los familiares y de la parte de red nos comprometimos para eso. Muchísimas gracias, Ivana. Adrián, ¿cómo cerrarías este programa? Van a seguir más programas porque esto no se termina, no se termina. Hay muchos adeudos en cuanto a derechos humanos, muchos. Bueno, primero pues agradecemos mucho el que esto no se termine, que no se borre de la memoria, que acompañemos a los padres que siguen luchando constantemente y como lo han reiterado mucho, ¿hasta cuándo? Hasta que haya justicia. Y por eso les queremos invitar a que nos acompañen, a que acompañen a los padres de los muchachos en Paseo de la Reforma 379, este día lunes a las 12 del día, en un acto cultural que se va a hacer frente al Consulado de Colombia en México, entre la Ángela de la Victoria, o Ángela de la Independencia, y la Diana Cazadora, esa sugestiva y sugerente, también controversial estatua que han querido quitar durante mucho tiempo. Y bueno, les invitamos a que se puedan sumar a esta convocatoria. Es un acto cultural, es un acto donde va a haber poesía, donde va a haber posicionamientos, se entregará un documento a la Embajada de Colombia para solicitar y seguir avanzando, y
sobre todo también que quienes puedan lograr abrir espacios entre las instancias de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República, acompañen y apoyen para que las cabezas de estos sectores tomen en cuenta que la asignatura está pendiente en el caso de Sucumbíos y que el gobierno de México está en falta ante sus compromisos internacionales, que el presidente en sus mañaneras ha dicho que deben de atenderse de manera inmediata cuando los casos están ya requeridos en los sistemas de protección de los derechos humanos de la ONU y de la OEA. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Es un imperativo moral. Simplemente es ineludible. Tenemos que hacerlo. Y lo hacemos con un enorme sentido de amor, de respeto gigantesco por estos cinco gigantes, jóvenes gigantes, que seguirán en la memoria, pero definitivamente la justicia tiene que llegar. Eso no se puede decir, bueno, pues ya pasó mucho tiempo. No. Qué pena que haya pasado tanto tiempo y qué pena que desde 2014 se haya denunciado esto, y yo quiero pensar que no es por falta de interés de la Comisión de los Derechos Humanos que no se ha llegado a la justicia tan esperada. Quiero pensar que en el mundo hay un exceso de violaciones de derechos humanos, que es una realidad espantosa. Pero la obligación nuestra es seguir exigiendo, porque es nuestro deber y es nuestro derecho que la justicia se cumpla, absolutamente. No es solamente el que se mantenga viva la memoria de estos extraordinarios jóvenes, no es eso, es que la justicia debe de cumplirse. Y bueno, un último mensaje, doña Ana María, tenemos 2 minutos, tenemos que cerrar en punto de las 10. Un último mensaje. Pues lo que yo quiero es agradecerle pues por el espacio que nos da y pues por dar a conocer nuestro caso. Espero que pues por este medio varias personas lo conozcan. Gracias. A usted. Don Álvaro. Sí, muchas gracias, Patricia Barba. Esa gran solidaridad que hemos recibido y que seguiremos recibiendo de mucha gente, que a través de este medio y de otros puedan conocer exactamente lo que pasó con nuestros hijos. Muchas gracias, un gran abrazo, aunque no nos estemos viendo enfrente, pero muy, muy agradecido por este espacio. Que seguirá abierto siempre, cada vez que sea necesario. Adrián, tu último mensaje. Es eso, a seguir luchando juntos. Los esperamos el lunes a las 12 del día. Hay que acompañar a los padres conservando la sana distancia, pero sobre todo la cercanía solidaria de la lucha por la justicia y los derechos humanos. Sucumbíos no se olvida, castigo a los responsables y, como dice y grita con mucha fuerza Rita, Uribe y Santos, asesinos son iguales y queremos verlos en prisión. Muchas gracias. Pues a todos, gracias por su atención. Vamos a seguir ventilando estos casos. Un gran abrazo, muy buenas noches y los esperamos en una próxima emisión de Desde la Raíz. Mañana este programa por Sin Línea MX a partir de las 8 de la noche. Muy buenas noches a todos. Un gran abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias.